Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá! Buenos días, chicas, buenos días, bienvenidas. Buenos días. Carmen González de Carmen Tu Coach nos acompaña hoy, Lourdes de la red de Álmate, Jessica de Habilidades Claves y yo quien les hablo, Sandra López también de Habilidades Claves. Y el episodio de hoy ya es nuestro episodio número 11 y va a estar dedicado a la gestión del cambio. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los que nos están acompañando. Bueno, pues voy a empezar yo. Bien, la gestión del cambio. Pues yo creo que para empezar, lo que se me ocurre, como primer planteamiento, es, pues, a ver, cuando se habla de la gestión del cambio, el cambio puede venir, pues, desde un hecho externo, algo que provoca en tu vida la necesidad de cambiar, o un cambio interno. Creo que en este caso el cambio en sí mismo es una decisión interna, una decisión propia, por alguna necesidad que te surge de cambiar, ya sea sobrevenida o no. Lo importante es que sea tuya, es decir, que no hayan personas que te estén obligando de alguna forma o te estén presionando para cambiar, porque ese cambio entonces carece de motivación para ti. Lo importante es que venga de un hecho externo o venga de algo que tú quieres modificar en tu vida, pues tomes conciencia y sea un acto consciente y pues tu decisión sea hacer ese cambio. El cambio siempre supone una dificultad y es salir de tu zona de confort. Estamos súper a gustito en nuestra zona de confort, entonces cada vez que salimos pues surgen una serie pues, de dificultades, de miedos, de parapetos, ¿no? Que nos impiden o nos impedimos cambiar. Para mí el primer paso del cambio, como casi siempre, es un ejercicio de autoconocimiento y tener claro en dónde estoy, ¿no? En dónde estoy, de dónde parto, en mi vida qué es lo que tengo, estoy contenta, estoy feliz, qué me molesta, qué me inquieta, y a partir de saber dónde estoy y querer salir de ahí, pues empezar el camino. Yo quería comenzar también por hacer la distinción entre lo que es la palabra cambio y lo que es gestión de cambio, ¿no? O sea, hacer esta distinción de, pues bueno, el cambio como simplemente una transición hacia algo diferente a lo que se ha estado haciendo actualmente, ¿no? Y la gestión de cambio, sin embargo, ya implica una capacidad, una habilidad que vas desarrollando para cambiar conductas, ¿no? Cambiar ese comportamiento que habitualmente pues, sueles hacer. Creo que es importante esto, ¿no? Porque una cosa es que haya cambios, así, y otra cosa es aprender a gestionar el cambio como habilidad. Y bueno, dado que el cambio es parte de la vida, pues me parece un poco como una necesidad aprender a desarrollar esta habilidad. Y bueno, de hecho a nivel empresarial, no sé si lo queréis orientar un poco, que esto también sería interesante, ¿no? Yo creo que las dos cosas van unidas y hay los modelos ya, vosotras que estáis más puestas quizás en los modelos de cambio, pues yo creo que hay que hacer esa distinción entre el cambio individual y el cambio empresarial, que quizá pueda interesar. Y cómo a nivel empresarial también hay modelos que funcionan muy bien si se tiene en cuenta este cambio individual, como que funcionan muy bien. Y bueno, una vez hecha esta distinción, pues me gusta también dar el toque de la importancia, como venimos diciendo, y como ha dicho Mari Carmen, del autoconocimiento, pero sobre todo para mí el cambio es una cuestión de gestión emocional, para mí. Sí, pues yo lo veo también, digamos, en esas dos ramas, Lourdes, lo de que sería el cambio, esa gestión del cambio a nivel personal y esa gestión del cambio a nivel también organizacional. Y sí que desde luego hay un montón de modelos, pero básicamente, por ejemplo, el modelo de Kubler-Ross, que esta psicóloga, bueno, no sé cuántas más carreras tuvo, dedicado a trabajar con personas pues que iban a morir, ¿no? Enfermos terminales, y dices, claro, qué mayor cambio que morirse, ¿no?
ella hace este modelo de etapas, donde básicamente partes como de ese shock inicial, cuando sucede aquello que sucede, y estás como eso, se siente como una especie de golpe físico, ¿no? Cuando sabes que estás como, oye, te descolocas, un shock, no sabes ni lo que está pasando, para luego darle como cabida a esa etapa donde están las emociones, que las más comunes que suelen aparecer, pues por supuesto son el miedo y la ira, no necesariamente en un orden específico, pero básicamente son esas las dos más potentes. Luego pasas a una tercera etapa, que sería más la parte de empezar a tener un acuerdo con esa nueva situación. Es como ya dices, bueno, a ver, esto como que está aquí, voy a explorar un poquito más, a ver qué tal, a ver qué significa esto para mí. Y finalmente llegarías a la última fase, que es cuando ya aceptas ese cambio, que siempre hacemos la distinción entre resignarte y aceptarlo verdaderamente. Pues ya lo asumes como algo que está y a partir de aquí, ¿qué puedo construir y por dónde puedo seguir, ¿no? Entonces, este modelo que es súper básico y aplicado, como os digo, en este ámbito, también se lleva muchas veces a las empresas. Y es básicamente, yo creo que la importancia o lo interesante de esto es tomar conciencia de que esto es así, de que esto es un proceso y de que es así. Porque sobre todo en la parte emocional aparecen todas las resistencias del mundo, ¿no? Y ahí yo creo que es cuando nuestro cerebro reptiliano tira para esa zona de protección, cuando vas a comenzar algo que desconoces, esa incertidumbre es lo que te genera ese instinto básico que tenemos de que te quieres proteger. Aun cuando el cambio incluso lo has buscado tú y aun cuando sabes racionalmente que el cambio va a ser bueno, ¿no? Tú has decidido mudarte, has decidido tú cambiar de trabajo, has decidido tú romper con una pareja, y lo has decidido tú y sabes que eso a un nivel racional, mental, lógico es bueno para ti. Aún así, el cambio siempre tienes ese componente de resistencia, porque en realidad tu cerebro más básico, más instintivo te está diciendo, cuidado, que esta nueva situación la desconozco. Luego, como la desconozco, tengo que protegerte, ¿no? Y entonces esto yo creo que es interesante, pues, ser consciente de esto para en esa medida pues poder un poco navegar o poder un poco, no sé, desdramatizar o poder darnos ese tiempo de asimilar, darnos ese tiempo de adaptarnos, darnos esos tiempos, ¿no? Porque a veces, pues, sobre todo cuando estamos en la fase emocional, es muy fácil que querramos abandonar o que querramos mandarlo todo al traste o que digamos, ¡ah, qué locura es esto! ¿Por qué lo hice? ¿No? Entonces yo creo que ser conscientes de ese proceso pues te ayuda en el mismo proceso que estás atravesando. Bueno, yo tengo como muchas cosas, o sea, según las escucho, muchas cosas en la cabeza de lo que me viene sobre el tema de los cambios. Por una parte, lo que Sandra comentaba de la resistencia al cambio, pues un poco los motivos por los cuales las personas solemos resistirnos a los cambios. A mí me pasa mucho, porque yo soy Virgo, a mí me gusta la estabilidad, me cuestan mucho los cambios y es algo que he tenido que trabajarme bastante como para poder ese proceso de gestión de esos cambios llevarlo mejor, ¿no? No sufrirlo. Si el cambio va a pasar igualmente, es como, bueno, llevarlo de una forma que no lo sufra. Entonces yo creo que las tres razones principales por las cuales en general las personas solemos resistirnos, bueno, o porque no sabemos muchas veces el cambio que tenemos que hacer o cómo empezar o cómo llevar a cabo ese cambio. Otras veces es porque no podemos, bien sea porque no tenemos la capacidad o las habilidades, los recursos, los medios para llevar ese cambio a cabo, y luego porque no queremos, que esta es para mí la más difícil de gestionar, que es cuando realmente no tienes la voluntad de cambiar, ¿vale? Porque ese cambio te despierta sentimientos negativos o los motivos que sean. Luego, por otra parte, Sandra hablaba de esto de, bueno, ¿qué pasa cuando es un cambio que has decidido tú, pero aún así sientes ese miedo? Y esto tiene que ver con los 4 tipos de resistencias principales que solemos tener, que tiene que ver pues, con las resistencias neurológicas, las psicológicas, las sociales, las físicas, al cambio, que son procesos naturales, pues precisamente cuando se te presenta esa situación nueva. Entonces muchas veces pensamos que para cambiar es suficiente con tomar la decisión de cambiar o con pensar quiero cambiar, cuando en realidad las personas necesitamos, o sea, naturalmente necesitamos un tiempo para procesar
esa información antes de empezar a ejecutar ese cambio propiamente. Entonces, esa en concreto que Sandra hablaba, yo creo que tiene que ver con la necesidad neurológica de cerebración, que es básicamente nuestro cerebro necesita un tiempo para procesar y para adaptarse a el cambio. Y eso evidentemente produce una respuesta emocional que, bueno, pues en forma de resistencia, ¿no? Bueno, sí, es algo que quiero hacer, lo decidí yo, pero aún así me cuesta. A mí este tema me parece súper interesante y como les digo, bueno, en particular porque a mí me cuestan los cambios y me ha gustado mucho como que estudiar y formarme y entender mejor pues toda esta parte de las resistencias, ¿no? De por qué nos cuestan, de estas necesidades que tenemos cerebrales, la necesidad de control también. Cuando la situación es desconocida, tenemos la necesidad de sentir ese control, aunque sea ficticio. Además de, por supuesto, la necesidad de estabilidad. En mi caso, somos seres todos de hábitos y rutinas, pero hay personas que funcionamos más bajo como ese parámetro más cuadriculado, más estructurado. Yo soy una de esas personas, yo necesito rutinas y noto muchísimo la diferencia y el caos en mi vida, en mi día, cuando, por ejemplo, yo no hago una agenda de lo que tengo que hacer, porque me distraigo, se me olvidan cosas y al final del día es como todo un desastre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería aportar sobre este tema. Me siento muy, muy identificada con lo que acabas de decir, porque yo tengo pero una dualidad realmente. O sea, noto en mí, pero súper potente además, una parte de zona de confort total, rutina, estabilidad, es exagerado. Pero por otro lado es como si tuviera la loca de la casa que me lo remueve todo. Y al final es curioso porque suele ganar un poquito la loquita. Entonces es como, no me muevas nada. Y luego de repente, pues nada, pum, salta y salta. Y por un lado tengo esta batalla interior, ¿no? Que es una parte de mí, ya podríamos hablar de partes, una parte de mí no quiere ningún cambio y la otra se aburre, pero se aburre cada minuto. Entonces es como, pues si la vida es esto, vaya rollo, dale, ¿no? Entonces están todo el rato ahí un poco batallando y para mí es simplemente una parte, es autorregulación. O sea, yo lo veo como dos pilares, uno que quiere un tipo de energía y otro que quiere otra. Me ha gustado que nombrases también tu signo, porque yo es que me encanta la astrología, aunque no es mi tema y tal. Y claro, luego leyendo, así para el que le guste, a nivel arquetípico, pues me gusta mucho porque yo tengo Sol y Luna en Tauro, para que lo vea el que le guste este tema, si no que lo pase. Y la parte de ascendente, que es lo que ven los demás de ti, es Leo. O sea, lo que yo proyecto es Leo. ¡Hala, mírame! No sé qué, movimiento, cambio. Pero yo dentro de mí es que me siento más tierra, que es, busco orden, me encanta la programación, no sé qué, y luego dices, pero esta mujer, tanto que se programa, tanto que tal, tanto que la organización, y luego coge, cierra el libro y se va. Es como, entonces, esta dualidad en relación al cambio, a mí, aplicado aquí, llevándolo a esto, lo que me ha gustado es relacionarlo, como he dicho antes, con la gestión emocional, con el trabajo de agilidad emocional, que al final yo lo veo como esta capacidad de, pues cuando más cambios haces en tu vida, al final como que te vas acostumbrando a ese tipo de cambios y pequeñas cosas lo vas notando, ¿no? Por ejemplo, nosotras que hemos decidido tomar un cambio en nuestra vida, sí que es verdad que van a estar las emociones igual, van a estar igual, pero nosotras yo creo que en cierta manera, igual que otras personas que hayan hecho lo mismo, si vas haciendo muchos cambios al final, algo que te costaba muchísimo, pues de repente se vuelve como más natural y ya no te supone un estrés. Si te fijas en pequeños detalles, pues algo que te estresaba mogollón antes, ahora no. Y es porque como estás haciendo grandes cambios en otras cosas, como habéis dicho, puede ser un cambio, bueno, en mi caso ha sido la casa, trabajo, bueno, me falta, mi marido me dice, ¿y a mí me vas a cambiar? Porque es lo que te falta. ¿No? Y digo, bueno, vamos a evaluar. Entonces es un poquito el que te vas dando cuenta que lo vas rebajando la intensidad de la emoción. No quiere decir que no esté, pero como que, bueno, oye, vas mejorando en esa agilidad emocional. Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la aceptación que ha dicho Sandra también, que has comentado. Si al final la agilidad emocional es el dejar ir, ¿no? El comprender todo lo que te está pasando. Y lo enlazo un poco con lo que comentaba Jessie también, a nivel de el
fallo para mí es la resistencia previa y suele venir tanto a nivel organizacional como individual porque no nos fundamentan externamente o nosotros no fundamentamos el cambio. No llegamos a entender para qué es beneficioso cambiar. Y ahí está el gran problema. Si tanto empresarialmente nos dieran información como nosotros tuviéramos la información de para qué, bueno, no para qué, sería el por qué. El por qué primero. Fundaméntame por qué es necesario este cambio. E incluso iría a lo que hablábamos sobre la procrastinación que comentaba Sandra, sobre pónmelo urgente. O sea, dime por qué tengo que cambiar y haz que ese cambio sea necesario ya. Entonces, una vez que tienes esto, se genera esa urgencia, ya va a empezar el cambio, quizás con muchos errores porque no tengo las herramientas, pero ya estoy en esa parte, ¿no? En ese primer punto. Y después pasaría a cómo lo mantengo. Vale, sí, quiero cambiar, pero ahora ¿cómo lo sostengo? Sería el para qué. Y ahí sí ya conectaríamos con los valores y con otro tipo de cosas. Y el error para mí, no sé si a nivel personal me gustaría preguntaros, si lo habéis vivido con la empresa, por ejemplo, para mí este error ha sido muy grande, esta parte, ¿no? Se hace un cambio, porque yo lo valgo, tú no intervienes, no te pregunto además no solo sobre lo que opinas sobre el cambio, sino cómo estás llevando el cambio. Entonces, no me interesas. Como no te hago partícipe del cambio, pues es una cagada. Y al final, pues la empresa pues empieza a tener, como decimos, lo de las huidas de talentos. Porque claro, eres tú mandándome en plan tirano lo que tengo que hacer sin involucrarme en plan proactivo. No me dejas esa oportunidad de ser líder del cambio, de formar parte del equipo. Y ahí, claro, no me lo has fundamentado. O eso, hay que cambiar, porque hay que cambiar. ¿Qué pasa? Si funciona. No Es que sé, precisamente, Lourdes, yo creo que a nivel empresarial, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y creo que a nivel empresarial lo que falla es precisamente que nos olvidamos de que los cambios al final van de personas, porque cualquier cambio que tú hagas a nivel empresarial va a implicar que vas a necesitar precisamente una plantilla que esté o que tenga una actitud abierta a ese cambio que quieres hacer para que lo puedas implementar de forma exitosa. Porque si no, la gente se te va a rebotar, se te va a resistir y todo ese proceso va a ser mucho más complicado de llevar a cabo. Entonces, yo creo que parte de eso tiene que ver precisamente con él. Como empresa, necesitas primero entender por qué las personas se resisten al cambio y luego empezar a abordar eso, aparte de, por supuesto, parte de todo eso es involucrar a la gente en el proceso para que realmente esa transición sea mucho más fácil y mucho más llevadera. Entonces yo creo que eso es súper importante y muchas veces lo interesante de esto es que a veces cuando nos resistimos, porque nosotras también hemos estado en un mundo corporativo y también hemos tenido que enfrentar procesos de cambio, muchas veces no te resistes porque realmente no quieras el cambio, sino que la resistencia viene dada al proceso, a lo que va a conllevar, ¿vale? Es como que a mí llegan a la empresa y me dicen, te voy a poner un software nuevo para que ahora gestiones estas tareas de forma más ágil. Y eso es un cambio que yo sé que va a ser bueno, que lo quiero, que me va a beneficiar, pero me resisto no propiamente al software, sino al proceso que va a llevar. Ahora pensar, ahora cuánto tiempo vamos a tardar en hacer esta transición, la formación, hasta que yo aprenda este nuevo software. Entonces, toda esa parte es la que muchas veces las empresas piensan que hacer un proceso de cambio es te lo comunico, como has dicho tú, te lo informo y ya con eso es suficiente y todo va a ir rodado. Y no hay nada más lejos de la realidad que esto, ¿no? Así que me parece buenísimo lo que acabas de comentar. Y por seguir aportando, perdón, Carmen, ¿quieres seguir? Perdón, habla tú, Sandra. Por seguir aportando, no, mientras las escuchaba me hice aquí unos apuntes y este del por qué o para qué o por qué. Tiene que ver con el objetivo de ese cambio y eso es fundamental. Entonces vuelvo a esa metáfora que aparece en el libro de los hermanos Chip, de Cambia el Chip, de ese libro que les comenté en el otro podcast, y ellos hablan nuevamente, ¿no?, de ese elefante como esa parte emocional, de ese jinete como esa parte racional, y dicen que la manera en la que ese elefante con ese jinete se pueden alinear a ese cambio es tener claro ese objetivo. O sea, esa parte racional y mental tiene que tener muy claro
y muy a dónde vamos, para qué, por qué, para que entonces esa parte emocional pueda también estar alineada. Y ellos hablan también de un tercer elemento que es como ese allanar el camino. Y ese allanar el camino por donde va a pasar ese elefante con ese jinete es un poco ya el tema de hábitos. Como tú comienzas a favorecer ese cambio modificando esos hábitos para que acompañen, ¿no? a ese cambio que quieres dar. Entonces, básicamente en el tema de las empresas, desde luego varios de los modelos, por ejemplo, se me viene ahora el ADKAR, pero hay otro de 8 pasos de Kotler, hay un montón de modelos y parten justamente, ¿no? De ese, en el caso del ADKAR, ese awareness, ese, oye, hay una necesidad de cambio y tenemos que saberla y tenemos que sentirla, ¿no? Un poquito inyectándole también esa urgencia, como dice Lourdes. Y luego buscar ese deseo, que sería la D, ¿no? Ese desire de, oye, yo quiero el cambio, porque mientras estés consciente de que hay una necesidad de cambio y lo quieres, tu posición va a ser más proactiva que reactiva. Vas a querer formar parte de y vas a estar activamente a favor o con menos resistencia por ese cambio. Y luego otra idea que está relacionada también con esto es estar consciente de los costes de no cambiar, ¿no? Entonces, cuando ves, vale, el coste del cambio va a ser este, pero el coste de no hacer nada y quedarnos tal y como estamos va a ser esto otro, eso también te puede encender esa chispita y esa llama de decir, vale, pues esto es necesario y quiero hacer este cambio. Entonces, está todo como relacionado. Pero básicamente sí, a nivel empresarial, muchas veces, como decía Jessica, se olvida que el cambio va de las personas, incluso lo más tecnológico como la transformación digital, que está ahora tan en boga y muchas consultoras, de hecho ya de recursos humanos, tienen programas de change management y hay consultoras directamente de change management donde básicamente se preocupan de hacer este acompañamiento y empiezan sin duda por las personas, más allá de los sistemas que instales y más allá de los procesos que cambies y más allá, y es un proceso, como bien lo dice la palabra, y es lento, lleva un tiempo. Lo que pasa es que nuevamente, por objetivos empresariales, por el mundo en el que vivimos, lo que sea, se quiere todo para allá, ¿no? Se quiere hacer todo acelerado y todo porque hay unos objetivos que cumplir y unos trimestres y unos presupuestos y unos tal. Entonces, el mundo empresarial tiene un poco que luchar con esas prisas y esos tiempos cuando realmente esos cambios de las personas llevan más tiempo de lo que la empresa podría querer. Entonces allí entra el tema todo de las emociones, buscar esas personas pues que sean los que llaman los apóstoles, ¿no? Los que van a ir como liderizando esos pequeños líderes para esas otras personas que son los que se resisten o los saboteadores, etcétera. Entonces, bueno, eso está todo tipificado y ahí hay bastante teoría en cuanto a esto, pero sí, es súper interesante. Las empresas que de verdad quieran hacer cambios que se mantengan en el tiempo, que es lo que habría que ver, ¿no? Y el objetivo ideal, entiendo, inteligente para cada empresa, tendrían que, sin duda, meterse por el lado de hacer un acompañamiento y emocional, sin duda. Llámenlo como lo quieran llamar, ¿no? Porque a lo mejor decirle a la gente, vamos a acompañar tus emociones es un poco, ¿esto qué les dio? Pero realmente es el meollo, sin duda. Estoy absolutamente de acuerdo que la gestión emocional, o sea, va íntimamente ligada a una gestión del cambio correcta y que se pueda producir sin grandes traumas. Y en la cuestión personal de las personas de andar por casa, incluso de los propios trabajadores en una empresa, ¿no? Pues, como he dicho al principio, creo que es importante pues, el tener como una visión del camino, ¿vale? Eso siempre también ayuda un poco a las emociones, ¿no? El estar un poco preparado y analizar un poco la situación, creo que ayuda un poquito luego a poder gestionar mejor esas emociones que pueden surgir en ese proceso de duelo, ¿no? De pérdida, de tu situación anterior a la nueva. Entonces, como había dicho al principio, pues saber dónde estoy en este momento y saber dónde quiero ir, porque a veces decimos, es que yo quiero ser feliz. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que quiero ser feliz? Pues no, vamos a ver, estoy en este punto y quiero cambiar esto, esto y esto y esto. ¿Qué es eso lo que no me hace feliz? A lo mejor hay 1000 cosas que sí me hacen feliz, ¿no? A partir de ahí, de saber qué es aquello que quiero cambiar o qué es aquello que necesito cambiar, que no están conectados con mis valores o con mi forma de ver la vida,
Entonces, cuanto más concreto sea, creo que más probabilidades hay de éxito, ¿vale? Y a partir de ahí, como habéis dicho anteriormente, establecer primero el por qué quiero hacer ese cambio, y fundamental el para qué, que es ahí donde voy a conectar realmente con mi motivación, con la fuerza que necesito dentro de mí para hacer ese cambio. Y ya después, ¿cómo? Pues planificarlo. Habéis hablado también sobre la planificación y la organización. Creo que es muy importante ver qué objetivo tengo y cuáles son mis fortalezas, tanto internas como externas. O sea, ¿quién me puede ayudar? Me puede ayudar mi familia, mis hijos, no sé, ¿qué me puede ayudar fuera de mí y qué tengo yo en mí misma que me pueda ayudar a ese cambio? A partir de ahí, también ver cuáles son mis debilidades o qué muros puedo encontrar, pues también dentro de mi familia, de mis amistades, y estar preparada. Creo que eso da ya un poco como de tranquilidad, ¿no? Es un primer paso. A partir de ahí, pues ir avanzando, eliminar esas barreras de gestión emocional de yo no soy capaz, esto no va a salir bien, son miedos al cambio, salir de tu zona de confort, es fundamental. Y cuando tú conectas con tu para qué y estableces unos nuevos hábitos, entonces creo que es cuando pasito a pasito empieza a funcionar ese cambio, empiezas a gestionar esas emociones que te van surgiendo, y es cuando se está haciendo efectivo ese cambio realmente en tu vida. Retomo, Carmen, ahora de lo que estás diciendo, el tema de planificar, ¿vale? Y tener un plan es muy importante. Yo, a diferencia de Jessie, a lo mejor no necesito las cosas tan 1.1, 1.2, 1.3, pero yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, necesito una estructura. Y de hecho, en teatro, cuando tú vas a improvisar, tú necesitas una estructura, aun cuando vas a improvisar, ¿no? Es lo curioso. O sea, yo creo que tú, para poder ser flexible, necesitas una estructura, ¿no? Y entonces esa estructura te permite precisamente ser flexible, porque entonces yo, ya sabiendo esa estructura, puedo modificar, cambiar, saltarme, volver atrás, pero parto de una estructura. Entonces yo creo que la planificación es muy importante, siempre, independientemente de que sea o necesites mucho detalle o necesites menos detalle o puedas vivir más o menos con un plan. Es importante precisamente tener claro ese objetivo y saber esos pasos que vas a dar, que después saberlo te va a permitir entonces jugar con esa flexibilidad. Y iba a decir otra cosa y se me olvidó, así que cuando me acuerdo lo vuelvo a pedirle palabras. Pero eso de la flexibilidad y el plan era una de esas. Lo que acabas de decir del plan me parece interesante, porque sí que es verdad que da muchísima tranquilidad esa mínima estructura, y me ha hecho conectar con algo tan básico y cotidiano para mí como es dar clase, ¿no? Cuando tú vas a dar clase, en mi caso de entrenamiento personal a quien sea, yo tengo una estructura. Evidentemente no sé cómo va a venir esa persona. No sé si ese día, por lo menos en mi caso, que doy un poco de todo lo que quiera el cliente, pues ese día a lo mejor llego yo con una planificación de un entrenamiento super fitness total y me llega y me dice, mira, tengo la moral por los suelos, vamos a bailar. Y tú dices, madre mía, yo ya me había organizado. Entonces, vale. ¿Por qué? Porque me da igual que sea de fitness, que sea de yoga, que sea de lo que sea. Hay una estructura básica para cada entrenamiento, que es siempre lo mismo, más o menos, ¿no? Pues tenemos eso, como cualquier estructura que tendríamos. Nosotras hemos empezado, tienes una primera parte de presentación, luego tienes un poquito ya la parte en la que está el nudo, ¿no? Que podríamos decirlo más fuerte, así. Luego ya vas bajando, vas estirando, vas despidiendo. Entonces es un poquito como estarías interactuando con un otro. Lo mismo tiene cualquier sesión de lo que sea. Entonces esa estructura mínima que dices, pues yo creo que es muy importante porque te da esa tranquilidad, ¿no? Ese esqueleto de lo que vas a hacer. Y luego me parecía muy importante hablar, no tiene nada que ver, pero es la palabra cambio y la transformación. Son dos puntos que a mí me ha parecido como que me removían en la cabeza, y era... A ver, siempre hablamos del cambio, pero realmente para mí lo que hay es que educar para la transformación. Entonces, si yo soy capaz como empresa o como persona individual de ser consciente que el cambio es una constante, como ya sabemos, pues lo genial sería que desarrollase esa gestión de cambio, que al final sí que supone una transformación. Y es que crear personas conscientes
de que por mucho que te guste o no, da igual, estás cambiando continuamente. Entonces, si desarrollas esa habilidad, ahí sí que hay una transformación. Entonces, como empresa o como persona individual, una vez que yo entiendo y soy consciente de que necesito o es útil y me sirve para sobrevivir, desarrollar esta habilidad, pues como que reduce, ¿no? Como decía antes, toda esta parte emocional de tensión o estrés o como queramos llamarlo, ¿no? Y también quería comentar otra cosa que me pasa un poco como Sandra, que me he quedado... Ah, ya, sí, ya sé lo que es. Vale. Yo creo que para hacer esta parte de cambio es importante, o por lo menos me ha recordado a cómo se hace un proyecto de educación. Yo en mi caso de educación social, donde tenías las partes de un proyecto, que al final es tipo modelo, y es responder a las preguntas, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy respondiendo a todo, va a ser como más fácil, ¿no? La primera parte que es, pues responder el por qué. El por qué es la justificación, la fundamentación. Porqués pueden ser excusas también, pero bueno, la cuestión es que haya muchos porqués, para que así como que metas ahí esa urgencia que queremos, de oye, que hay que cambiar, ¿por qué? Y te puedo decir, bueno, hasta el infinito y más allá. Y luego vendría el para qué, que es cómo sostenerlo, como decía, ¿no? Es la motivación, conecta con la motivación. A veces nos quedamos en una motivación superficial, por eso aquí sería la motivación conectada con los valores, tanto de la empresa como de la persona, en caso de que hablamos de una cosa o de otra. Luego estaría la parte estratégica, ¿no? El cómo lo hago. O sea, ir respondiendo a cada pregunta me va a dar esa tranquilidad, esa estructura que estamos buscando. Entonces ahí ya puedo tener una estructura. Luego tendré que pensar, vale, ¿pero con qué? Recursos. Ya me estoy hablando de recursos que pueden ser materiales o con quién. Sería recursos ya humanos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar? Sí, bueno, al final es tipo Smarter también, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto me va a llevar? Que ahí también cojea un poco cuando una empresa o alguien te dice, vamos a cambiar, vamos a hacer un proyecto y como se eterniza, no hay principio ni fin, te agobias y lo dejas, porque tiene que haber esa temporización. El cuánto, el cuándo y el dónde. Y ya he respondido un poquito a todo, no sé si me dejo alguna, ¿eh? Si me dejo alguna me la decís, pero yo creo que cuando ya más concretas todas estas preguntas, al final ya tienes tu estructura y es muchísimo más llevadero. O sea, a mí me sirve. Añadiría también, quizá puede estar englobada dentro de las preguntas que has hecho, pero para ser más concreta, el qué necesito. Porque a veces un cambio implica, pues, por ejemplo, pues apuntarte a un sitio a estudiar alguna cosa o practicar algo. O sea, a ver qué necesito para empezar a dar pasos hacia ese cambio, hacia esos nuevos hábitos que yo quiero alcanzar. Engancho que ya me acordé de lo que iba a aportar antes. Y tenía que ver, por supuesto, cómo no va a salir en otro podcast con el Kaizen, ¿no? Y es como ese primer pasito chiquitito que te va a llevar a ese cambio que quieres dar, porque esa es la otra. Queremos hacer los cambios también, como el programa este de televisión que cambiaban, ¿no? Radical Change era, o no sé. Cambio de look radical. Cambio de look radical y claro, estaba la tía ahí sin dientes y luego la dejaban como una Barbie, ¿no? Pero en la vida real es que no es así. Entonces siempre recordar eso del Kaizen, ¿no? Ir pasito a pasito, cómo puedo ir subiendo esos escalones de esa escalera y cómo eso realmente es lo de que el maratón no se comienza con un paso, ¿no? De cuántos kilómetros, pues se comienza con el primer paso y eso es así. Entonces recordar eso. Luego, también tengo aquí apuntado la palabra evolución, porque a veces si nos preguntamos, ¿quieres cambiar? Pues hombre, no quiero cambiar, ¿por qué no? O sea, pero siempre si te preguntas, quiero evolucionar, siempre sí quieres evolucionar y quieres mejorar. Entonces, a lo mejor enfocar el cambio desde este punto de vista también es una manera de predisponerte positivamente a ese cambio, ¿no? Es más suave, más suave. Sí, y es como más, oye, sí, es más, por eso está más positivado, pienso. Ya tu cerebro como que no lo asocia necesariamente con algo amenazante, ¿no? Porque ¿quién no quiere evolucionar? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere mejorar? ¿No? Entonces, a lo mejor enfocarlo así ya te predispone positivamente a, oye, sí, yo quiero eso para mí. No es algo que me asusta o que me agobia. Y luego la reflexión de cómo normalmente también queremos que cambien las cosas de afuera, pero no queremos cambiar nosotros, ¿no?
en situaciones, en trabajos, en etcétera, normalmente a veces pasamos un poco el balón y esa responsabilidad, sí, sí, yo quiero que cambie esto, quiero que cambie, vale, pero ¿qué estás haciendo para cambiar tú? ¿O qué tú sí puedes cambiar ahora mismo, aún estando en esta situación? ¿No? Entonces, un poco también dejar la reflexión de cómo a veces esto del cambio parece que es de aquí para allá y resulta que muchas veces cambia tú y todo cambiará, ¿no? Ya sea cómo asumes las cosas, cómo ves las cosas, cómo las... Sí, básicamente cómo asumes las cosas, porque al final un poco va de eso. Todas las historias de las personas que han sufrido situaciones extremas, desde campos de concentración hasta lo que sea, y va de cómo han asumido ese evento, ¿no? Cómo han reaccionado, cómo han actuado ante ese evento más que por el evento en sí. Entonces, bueno, reflexiones interesantes que me parece que también con la temática, pues, Mm. está bien tener. Yo, desde mi punto de vista, para enfrentar un cambio y para ser capaz de gestionarlo, pues para mí hay dos, como dos puntos fundamentales. Por una parte está la confianza en ti misma de que puedes de verdad hacer ese cambio. Esto puede tener que ver un poco con la gestión emocional y también, por una parte muy importante, con las creencias limitantes, aquellas creencias que no nos benefician y que no nos potencian, como pues yo no voy a ser capaz, yo no valgo, no soy suficiente. Y luego una segunda barrera, que es la emocional, que la podría dividir en dos. Pues los miedos que surgen, pues sería gestionar la incertidumbre, que es una forma de miedo, el miedo al fracaso, y luego que todo esto conlleva una correcta gestión emocional. Y lo que tú has dicho, Sandra, también el afrontar ese duelo, esa pérdida de nuestra situación anterior, de un tema correcto que también tiene que ver con la gestión emocional. Para mí serían esos dos puntos, gestión emocional y creencias, y la gestión emocional focalizada en esa frustración, en ese miedo y en ese proceso de duelo. Sí. Bueno, os he dejado Ahora, mudas. no, como anécdota me estaba acordando, que a lo mejor no es que sea una gran aportación, pero como anécdota me estaba acordando en una sesión donde justamente tú eras mi coach, Carmen, y creo que era del tema del trabajo o de comenzar un nuevo proyecto donde me llevaste a ver qué otra situación similar en mi vida había podido yo ya haber atravesado, ¿no? Y fue un poco pues cuando te dije, bueno, pues sí, el cambio de país, ¿no? Haber salido de mi país y haber comenzado, haber estado en otro país. Y allí pues me hizo el clic con esa sesión de decir, vale, pues en una situación parecida, yo he utilizado recursos personales para asumir ese cambio de comenzar de nuevo desde cero, tal, y fue como, nada, me vino ahora ese A mí me, recuerdo de que muchas veces efectivamente estamos asumiendo cambios constantemente, a lo mejor no de una manera consciente, y esos recursos los tenemos, pero luego pasa lo que pasa, o no nos acordamos o no tenemos esa autoestima súper fuerte de decir, no, yo puedo con esto, o se nos olvida también pedir ayuda, etcétera, Yo ¿no? creo, chicas, que esto, o sea, esta idea yo la asocio con el hecho de que efectivamente estamos aceptando cambios constantemente, sobre todo cuando son cambios que nos gustan. Si nosotros ahora dijésemos, te ganas 1 millón de euros en la lotería, nadie se resistiría a ese cambio, probablemente, ¿vale? Entonces, básicamente yo creo que nos resistimos sobre todo cuando percibimos, y ahí volvemos a lo que tú comentabas, Sandra, de que tiene que ver también con cómo percibimos nosotros las cosas. Cuando percibo que eso que tengo que hacer me va a suponer un esfuerzo mayor que el beneficio que voy a obtener al hacer ese cambio, entonces ahí es cuando se presenta la resistencia. Y por eso creo que también esta idea enlaza con lo que comentabas también al principio sobre cuál va a ser el coste de no hacer el cambio. Pero normalmente como todos estos procesos suceden tan rápidamente, y como bien decían, muchas veces a nivel inconsciente, o sea, no tenemos esta conciencia de que todo este proceso sucede. Entonces yo creo que cómo reaccionamos a esos cambios va a depender de nuestra perspectiva y de efectivamente cómo percibimos
que va a ser el esfuerzo. Si el esfuerzo va a ser mayor o no, ya automáticamente, si el esfuerzo va a ser muy grande y el beneficio va a ser poco, o al menos yo lo percibo así, eso automáticamente va a hacer que esa opción de cambiar sea mucho menos atractiva a que si yo, pues cuando me gano 1.000.000 de euros en la lotería sin esfuerzo, es un cambio al que no me resistiría. Entonces, yo creo que eso también es una idea interesante de tener en cuenta de si veo que la pérdida va a ser mayor que la ganancia que voy a obtener tras hacer un cambio. Sí, y luego allí yo lo enlazaría con enfocarlo con qué oportunidad hay allí para mí. O sea, ya que esto es, supongamos, un cambio impuesto, un cambio que yo no he buscado, un cambio obligado, o aún habiéndolo buscado, un poco ese concepto de los chinos, ¿no? Es de la palabra crisis, que está allí metida en el mismo, es Efectivamente. una oportunidad, o sea, es algo que te Sí. mueve y te trastoca completamente, pero también hay un componente de oportunidad. Entonces, ¿qué oportunidad hay allí para mí? De hecho, eso es una de las cosas, o una de las herramientas que a mí me ayudan, porque ya lo comenté desde el principio, a mí me cuestan mucho los cambios en líneas generales en mi vida, no me gusta cambiar, porque me gusta la estabilidad, o sea, es algo que simplemente es parte de mi personalidad. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado es precisamente en ese no hallarme con la incertidumbre. Yo llevo súper mal la incertidumbre, tengo mucha necesidad de control. Lo bueno es que lo veo, soy consciente de esto, entonces he podido un poco empezar a trabajarlo, pero a mí me ayuda a ver eso, ver la incertidumbre como una oportunidad. Y eso ya me genera una sensación distinta a no caer en eso que comentaba Carmen, engancharme en el miedo y entonces ya es esa angustia de no saber qué va a pasar. Entonces mi forma de hacer las paces con esa incertidumbre o lo que a mí me ha ayudado ha sido verlo como una oportunidad. Y luego con lo que comenta Sam, también es una idea súper interesante, sobre todo a nivel empresarial, porque realmente si lo pensamos, las crisis son cíclicas. Entonces, en todo este proceso también tenemos esa oportunidad de decir si durante el proceso de bonanza o mientras esa época donde todo está lineal, si realmente estamos tomándonos el tiempo de prepararnos para esa próxima crisis que va a llegar, porque sí, porque es un proceso cíclico, o si simplemente estamos esperando que llegue el golpe sin hacer nada. Y creo que ahí también eso engancha con el concepto de agilidad y con el concepto de antifragilidad, que también es uno de los conceptos súper interesantes que están asociados con este tema de gestión del cambio, que tiene que ver no solamente con me repongo al golpe, sino es cada vez aprendo de ese golpe para como que prepararme para el siguiente de una mejor manera, como tiene que ver con eso que comentabas de la evolución, ¿no? De mejorar cada vez con cada golpe, entre comillas. Yo con esto que has comentado, Jessy, sí, me apetece remarcarlo, porque creo que puse además en Instagram lo que era sobre el ciclo hace poco, una historia, porque justo estaba hablando, no sé, porque surgió el tema del miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso, que ya lo hemos hablado además en otro podcast, que tú lo comentabas también, cómo el ver el fracaso como algo negativo y no como algo cíclico, sino parte del proceso, puede cambiar totalmente tu mirada. O sea, como una palabra nos produce resistencia, que lo enlazo con lo que has dicho tú también, Sandra, simplemente cambiar esa palabra puede generar esa actitud positiva o útil, ¿no? Y también lo enlazo con, o quería añadir ahora la parte y el papel fundamental del líder. Quería traer de nuevo la importancia en la organización sobre el líder y el liderazgo. Si es a nivel organizativo, la importancia del papel de esa persona que realmente en ese punto tiene que ser capaz de vender la moto y la necesidad. Ese papel a nivel individual yo también tengo que ejecutarlo como autoliderazgo. Entonces creo que es importante, por lo menos yo estuve reflexionando, digo, cuando hablamos de este tema, digo, ¿qué es lo que hago cuando ayudo a entrenar a alguien? Si yo me tomo el papel como que es mío, de salvadora, como hablábamos, voy mal. O sea, yo guío para que la otra persona le pase la pelota y le cree la necesidad al otro para que ahí ya empiece su autoliderazgo. Entonces, ¿qué claves, por lo menos para mí, son importantes y creo que funcionan, ¿no? O sea, diríamos, a nivel organizativo sería los tips para explicar esa necesidad del cambio, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, yo me di cuenta que una de las cosas que hago es esa parte de toma de conciencia que comentábamos en el modelo ADKAR que es cuando yo te lanzo la idea de, bueno, si tú quieres
¿qué tienes que hacer o qué quieres hacer? Y claro, enlazado con esto, preguntarle a la persona, porque ese sería el primer tip, ¿no? Si quieres no sé qué, voy a hacer, Vale, primer tip. Segundo tip, una vez que esta persona ve eso, decirle, vale, ¿qué están haciendo otras personas, tus modelos? Por ejemplo, organizativamente pues sería ¿qué hace la competencia? ¿No? Por ejemplo. Lo mismo que dijimos antes, la fundamentación. O sea, yo te puedo contar un rollo enorme de la necesidad que tienes de cambiar tus hábitos de hacer ejercicio. Pero lo que decía también Mari Carmen, si no conecto con tus valores y con tu parte interior, que sí que quiere, tengo que saber conectar y reconocer tu valor. O sea, como líder en ese momento, como guía, tengo que conocerte para encontrar ese valor que te toca, la moral. Por ejemplo, las mamis, imagínate, pongo un caso, una mami que está agotada, que no sé qué, que no sé cuántos, tal, le duele la espalda. Quiere ayudar a su niño y quiere llevarlo. Bueno, pues tendrás que trabajar mucho a nivel abdominal porque vas a cargar con el niño y entonces en este momento de tu vida es muy importante tener un abdomen fuerte. A lo mejor estéticamente no la convences porque no le da tiempo ni a mirarse al espejo, pero realmente a nivel de que puede cumplir su labor de madre, que es donde tiene el foco en ese momento, que es ser la mejor madre del mundo, pues ahí sí le puedes convencer. ¿No? Convencer, no, vendérselo, digamos, en cierta manera, verle la importancia y la necesidad ya. Luego, por ejemplo, darle un tiempo, lo que hablábamos antes, si tú no me pones un tiempo o me lo pones muy largo, yo me desmotivo. Esto cuando empieza y cuando acaba. ¿No? En spinning, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con la planificación. Empieza y termina, de tal manera que yo me puedo regular. Si yo, como locos, arriba, abajo, no sé qué, y llevas 10 minutos y dices, pero este tío, ¿esto cuándo acaba? Esto, ¿no? En cambio, si te pone una organización, dices, vale, estoy en el calentamiento, ahora me están pidiendo que suba las pulsaciones, luego las voy a bajar, entonces puedo estar 5 minutos a todo trapo, pero luego va a venir, venga, sí, a todo trapo sí puedo. Un poco el Kaizen, ¿no? Divídemelo, explícame qué voy a hacer, que si no, no me puedo regular. Y luego, como no, la parte del Smarter, ¿no? De tener todos estos pasos que ya sabemos que en todo tiene que estar, ¿no? Cada vez que queremos algún cambio. Y luego también me parece importante escuchar las quejas de esa persona. Esto me ayudaría, ¿no? O sea, ¿de qué te estás quejando? Pues una vez que sé de qué te estás quejando, puedo hacer o sea, que lo veo como todo esto tips para generar esa necesidad de cambio. Lo veo muy importante, porque si no hay esa necesidad de cambio, que ahora ya cambiamos la palabra, ya no vamos a decir cambio, porque es verdad que yo me doy cuenta, como ha dicho Sandra, que genera resistencia. Pero si tú quieres evolucionar, lo vamos a dejar así, que yo creo que esto es un muy buen, poderoso tip, pues sí que con estos pequeños pasos puedes generar esa necesidad de hacerlo ya. Sí, yo como punto final quería comentar que una reflexión que muchas veces buscamos todo tipo de razones para decir, bueno, ¿por qué he fracasado? ¿No? Fracasé porque la situación no era favorable, fracasé porque estamos en medio de una pandemia, porque la competencia, porque todas estas cosas, no solamente a nivel individual, sino también que estamos hablando a nivel empresarial, cuando en realidad muchas veces el problema o el punto es que no tenemos la capacidad de adaptarnos o de responder a los cambios. Entonces creo que eso como reflexión final para mí es importante y es un trabajo, ya os digo, que he estado haciendo yo particularmente a tope porque sé que es algo que me cuesta y es el trabajar esa capacidad de adaptarnos a los cambios, de tener esa capacidad de responder, porque es evidente que en los tiempos que corren los cambios cada vez son más rápidos y cada vez es más difícil adaptarse. Entonces yo creo que esa es la mejor capacidad a desarrollar ahora mismo, para ser capaces de eso, de reaccionar lo antes posible, de adaptarnos, de adelantarnos a esos cambios en un entorno que es altamente dinámico. Así que eso para mí sería como reflexión final. Sí, bueno, en esa misma línea refuerzo eso, ¿no? Que esa capacidad la tenemos, sí que la tenemos como seres humanos, todas y todos, y es cuestión de entrenarlo y saber precisamente no hacer como decíamos con lo de procrastinar de, es que yo soy así, no, tú no eres así, o sea, el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia y por eso estamos aquí en el año 2021, todavía como raza existimos porque nos hemos podido adaptar y hemos podido pues sobrevivir
a todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, se trata de entrenar y un poco también lo relaciono ese entrenamiento, no sé por qué me viene a la idea que está ligado al mismo, un entrenamiento muy similar al que se hace con creatividad y es como exponerte a situaciones nuevas, cambiar la ruta en la que siempre tomas, probar platos nuevos, probar a leer cosas que normalmente no leerías. eh, Hay un montón de ejercicios como muy tontos, pero que a lo tonto precisamente te ayudan a tener más flexibilidad, ¿no? Y tener menos rigidez. Aunque te sientas incómodo, incómoda, cuando lo haces intencionadamente, realmente lo estás entrenando, ¿no? Entonces hay muchas cositas que se pueden hacer muy basiquitas y así, ¿no? Desde que, oye, siempre pues me meto por esta calle, pues ¿qué pasa si me meto por esta otra? Pues eligiéndolo un día que obviamente no suponga para ti me perdí, no llegué, un trauma, el niño se quedó sin que lo recogiera, no, pero... Y este tipo de cositas, oye, siempre es que vengo aquí a este restaurante y siempre pido el plato del 35, hoy voy a pedir el 40. No, no te gusta, pero son cosas que con muy poquito puedes ir haciendo ese entrenamiento a ser flexible y va de la mano con precisamente, desde mi punto de vista, con poder gestionar mejor esos cambios en la medida en la que tú entrenas tu flexibilidad, ¿no? Que así como he dicho que siempre es importante tener ese plan, esa estructura, también es muy importante ser capaz de ser flexible, ¿no? Un Sí, poco quizás como... también añadiría eso también el recordar o sea, o resaltar la impermanencia de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que al final eso nos puede ayudar a amortiguar un poco ese impacto de lo que sea que estamos pasando, porque las circunstancias siempre son pasajeras, o como diría, o sea, después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? O sea, no llovió para siempre, sino que tenemos estos procesos cíclicos y al final todo es impermanente. Exacto, eso también es bueno cuando estás por un momento chungo, ¿no? Decir, sabe que esto no va a ser para siempre, eso en algún momento acabará. Así que está bueno también que haya cambio en eso. Cuando estás pasándolo bien, dices, bueno, pero cuando lo estás pasando mal, quieres que ese cambio venga seguro y rápido. Pues yo quería cerrar, por mi parte, por lo menos, diciendo pues como mis 4 claves, ¿no? Como decíamos, cada uno le gusta una cosa, yo el puntito final me encanta, ¿no? El resumen. Para mí la gestión de cambio entonces la dejaría en 4 puntos, ¿no? En la importancia de la comunicación, ya sea contigo mismo, en caso, ¿no? Que falla casi siempre cuando hay mala comunicación, ya sea empresarial o individual, ¿no? No te escuchas, no me escuchas. Luego, el segundo punto, ya lo he dicho para mí, o primero, no sé cuál sería la gestión emocional. Luego, la parte esta que he dicho, el tercer punto del liderazgo, autoliderazgo o liderazgo, que para mí también tiene que ver con la influencia, con esa capacidad de generar una necesidad. Y el último punto, que lo voy a dejar en el aire quizá para otro episodio, sería que no lo hemos hablado y la importancia que es la mirada sistémica. ¿No? O sea, y tanto en la organización como a nivel individual, yo pertenezco, porque decíamos, el cambio puede venir, que empezó Mari Carmen, todo el podcast ahí, puede venir de dentro o de fuera, puede ser individual, puede ser tribal o puede ser colectivo. Entonces la mirada sistémica, si yo estoy en un sistema, tengo que saber cómo juega, o sea, por lo menos para mí ha sido un gran cambio saber, digamos que ahora entiendo las cagadas empresariales en mi historia profesional. Ahora entiendo lo que ocurrió en esas empresas gracias a esa mirada sistémica. Pues nos lo apuntamos entonces, porque sí que es cierto que no lo tocamos. Bueno, pues entonces damos por concluido nuestro podcast número 11 dedicado a la gestión del cambio. Muchas gracias a Lourdes de la Red, Álmate, a Carmen González de Carmen to Coach, a mi compañera Jessica de Habilidades Claves. Ha sido un placer también para mí, Sandra. Así que un besito y los esperamos a todos y todas dentro de 15 días. Hasta aquí nuestro podcast Como Coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.